¿cómo pudo el mejor negocio de la historia terminar convirtiéndose en un desastre financiero? El Barcelona acababa de vender a Neymar en la operación más cara jamás realizada. Sobre el papel, era el negocio perfecto. Pero aquella venta no solo terminó perjudicando al Barça, también alteró el mercado de todo el fútbol europeo. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo una venta tan perfecta terminar así? Comencemos por la versión que todos conocemos porque es importante entenderla antes de descubrir por qué se quedó corta. Agosto de 2017. Neymar llega a las oficinas del Barcelona, comunica que quiere marcharse, paga su cláusula y 2 días después aparece sonriendo en París. La explicación oficial era sencilla. Quería salir de la sombra de Messi, convertirse en la gran estrella de su propio equipo y asumir un nuevo desafío. Totalmente razonable, tanto que casi nadie se detuvo a cuestionarla. Pero había un problema. El Paris Saint-Germain acababa de pagar 222 millones de euros por un solo jugador, más del doble del récord mundial anterior de Pogba, y lo hizo sin negociar un descuento o buscar alternativas al pago. Si eso fue extraño, había más, porque esos 222 millones no solo transformaron la carrera de Neymar, también cambiaron el comportamiento de todo el mercado. En solo meses, varios clubes comenzaron a exigir cifras que años antes eran absurdas. Los precios se dispararon y algunos equipos tomaron decisiones que todavía siguen lamentando. Entre ellos, el propio Barça, que nos dejó una paradoja imposible de ignorar. Si recibir 222 millones de euros parecía una victoria garantizada, ¿cómo terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los mayores desastres financieros en la historia moderna del fútbol? Para entender lo que vino después, veamos lo que significó aquella cifra. Antes de Neymar, el récord mundial de Pogba por 105 millones al United ya parecía exagerado, y muchos pensaban que pasarían años antes de volver a ver algo así. Entonces llegó el fichaje. 222 millones de euros que pulverizaron el récord anterior. Entonces, cuando alguien paga esa cantidad por un jugador, la pregunta no es cuánto vale el jugador realmente, sino cuánto valen todos los demás. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Clubes, directivos y analistas comenzaron a advertir que el mercado había perdido su principal referencia. De hecho, medios como The Guardian abrieron el debate. Si el costo de Neymar es enorme, ¿qué impide que los demás precios no suban detrás de él? La respuesta no tardó en llegar. En cuestión de meses, varios jugadores comenzaron a ser valorados en cifras que parecían imposibles, y años después, CNN identificaría la venta de Neymar como un quiebre que aceleró la inflación de precios en el fútbol europeo. Así, la excepción se convirtió en la nueva norma, y a nadie le repercutió tanto como al club que acababa de recibir esos millones. Con una fortuna enorme, el Barcelona ahora tenía una necesidad aún mayor. Porque perder a Neymar era un problema deportivo, pero reemplazarlo terminó convirtiéndose en un dilema económico mucho mayor. El Barça no solo había perdido a una de sus estrellas, también había mostrado al mundo cuánto dinero tenía disponible, y eso modificó las negociaciones. Los clubes vendedores conocían la situación, sabían que los catalanes necesitaban actuar rápido debido a la enorme presión por reemplazar a Neymar, y sabían que habían ingresado la mayor cantidad de dinero jamás pagada por un futbolista. Entonces llegaron las incorporaciones. Primero fue Dembélé. Según informó ESPN en ese momento, el Dortmund aceptó venderlo por una cifra cercana a los 105 millones de euros entre monto fijo y variables. Después Coutinho, y el Liverpool obtuvo alrededor de 135 millones. En apenas unos meses, el Barça comprometió cerca de 240 millones de euros, intentando llenar el vacío que dejó la operación Neymar. De hecho, varios análisis posteriores apuntaron a la misma conclusión. El mercado ya no estaba valorando a los jugadores de la misma manera. No era necesariamente que esos jugadores hubieran duplicado su nivel de un año para otro, era que las referencias de precios habían cambiado. Pero para el Barcelona, eso era solo el comienzo, porque gastar una fortuna no garantiza recuperarla. Y lo que debía ser la reconstrucción del club terminaría convirtiéndose en un lastre de cientos de millones de euros. Por un momento parecía que el plan podía funcionar. Dembélé era la promesa joven en Europa. Coutinho venía de brillar en la Premier. En teoría eran apuestas seguras para reconstruir el equipo. El problema es que los negocios no se evalúan por las expectativas, sino por los resultados. Las lesiones comenzaron a perseguir al francés casi desde su llegada. Coutinho, por su parte, nunca logró justificar su elevado precio. Lo que sería el nuevo ataque del club terminó generando más dudas que respuestas. Y entonces el dinero empezó a esfumarse, porque los jugadores que habían costado una fortuna valían cada vez menos.
Con el paso de los años, el valor de Dembélé cayó muy por debajo de lo que había costado y el de Coutinho se desplomó aún más. Pero el golpe más duro llegó cuando se observó el total de la operación. Los 3 fichajes más caros de la historia del Barcelona, Dembélé, Coutinho y la posterior incorporación de Griezmann, le costaron aproximadamente 400 millones de euros. Pero para junio de 2021, juntos valían poco más de 140 millones. Detente un segundo en eso. Más de 260 millones de euros se habían esfumado. Y todo comenzó con la venta de Neymar. Pero limitar esta historia al Barcelona sería ver solo una parte del problema, porque lo que pasó en Cataluña fue, en realidad, el síntoma visible de algo mucho más importante. Tras el fichaje de Neymar, el mercado empezó a acostumbrarse a cifras que antes parecían impensables. Los récords caían más rápido, los clubes más ricos gastaban más, mientras que los vendedores exigían más, y cada nueva operación era referencia para la siguiente. Varios analistas deportivos y económicos concluyeron que la operación Neymar alteró la percepción del valor dentro del fútbol, no porque los jugadores valieran más, sino porque el mercado había descubierto que algunos clubes estaban dispuestos a pagar mucho más. La diferencia parece pequeña, pero repercute enormemente, porque cuando aparece alguien dispuesto a pagar cualquier cifra, los precios empiezan a subir para todos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. De hecho, Brendan Rodgers, entonces entrenador del Celtic, advirtió que los 222 millones pagados por Neymar establecieron un nuevo punto de referencia para valorar futbolistas. Pero aún queda una pregunta: si el fichaje más caro de la historia cambió el mercado para todos, ¿realmente valió la pena para quienes lo impulsaron? A primera vista, pareciera que sí. El PSG fichó al jugador más mediático del planeta después de Messi y Cristiano. Durante semanas, el mundo entero habló del club francés. La operación dominó portadas, programas deportivos y redes sociales. ¿Para qué hablar del marketing? Exactamente lo que sus propietarios buscaban. Pero cuando observamos la historia completa, el resultado es mucho más ambiguo. El PSG nunca logró conquistar la Champions con Neymar. El brasileño tampoco consiguió el Balón de Oro que tanto buscaba. Y con los años, las lesiones redujeron tanto su impacto deportivo como su valor de mercado. Mientras tanto, el Barça reaccionó gastando una fortuna que nunca recuperó, y en retrospectiva, los fichajes destinados a reemplazar a Neymar terminaron destruyendo cientos de millones de euros. Así, el mercado quedó marcado por una nueva realidad económica. Y quizás ahí está la respuesta a la pregunta que te sugería en un inicio. La verdadera historia de este fichaje no trata únicamente sobre Neymar ni sobre el PSG. Trata sobre lo que ocurre cuando una operación rompe todas las referencias existentes. Porque aquellos 222 millones no solo marcaron un récord histórico, cambiaron la forma en que el mercado valora a los jugadores. Y cuando el Barcelona intentó reconstruirse bajo esas nuevas reglas, sin quererlo, terminó pagando el precio. Y ahora te pregunto, ¿crees que el fichaje de Neymar fue una inversión brillante que salió mal o el momento exacto en que el mercado del fútbol perdió toda lógica? Déjamelo en los comentarios, porque aquí no analizamos fútbol, analizamos dinero y poder.